consejera, algún día cuando usted vaya a escribir sus memorias, va a tener que reservar un capítulo que se titula algo así como mis problemas con los patronatos, porque no es solo el patronato Selgas, ¿no?, el que nos está dando quebraderos de cabeza. Hemos tenido conversaciones en las últimas semanas, en los últimos meses, en torno al patronato de laboral también. Hemos tenido con antelación una conversación hasta cierto punto truncada respecto al patronato de la colección Cajastur, también un tema realmente delicado. Y bueno, creo que esto nos obliga de alguna manera, aunque usted decía que quizá no es el lugar, pero sí podemos poner una primera piedra para un debate que creo que tenemos que afrontar, desde luego como parlamentarios y seguramente la sociedad asturiana en su conjunto, que es qué modelos de patronatos, qué modelos de representación queremos hacer efectivos y eficaces. Porque, vamos a ver, yo le confieso que tengo la sensación de que en muchos casos asumimos o asumen responsabilidades con una ligereza que luego la realidad desmiente, ¿no? Usted creo que lo ha expresado bien. Yo creo que esto es una bomba de relojería que llevaba cargada hace muchos años y le ha estallado a usted. Pero efectivamente aquí la dejación de responsabilidades desde el punto de vista de los patronos anteriores pues ha sido la que ha sido. Y no solo la del Principado. No olvidemos que aquí está representado el arzobispado, está representada la universidad y está representada la alcaldía del propio municipio, ¿no? Entonces, bueno, esto es una bomba que se venía cebando, se venía alimentando a sí misma desde hacía años y insisto, le ha estallado a usted. Yo siempre recuerdo, cuando se habló del tema de Cajastur, recuerdo aquella declaración que tuvo Ramón García Cañal, muy humana, como usted la tuvo cuando dijo que no debería haber delegado el voto, no debería haber confiado en alguien a quien no conocía. Recuerdo cuando Ramón García Cañal, que era el representante del Partido Popular entonces en el proceso de fusión, dijo, bueno, es que realmente del arte no hablamos, ¿no?, porque estábamos ocupados en salvar la economía y ¿a quién le preocupaba el arte? Bueno, pues aquí yo creo que ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Usted ha dicho una cosa hoy que realmente, si uno lo piensa con frialdad, es increíble. Usted ha dicho que nunca ha visto físicamente a los representantes de la fundación. Bueno, yo creo que eso debería obligarnos, ¿no?, a todos a repensar qué tipo de relación mantienen nuestras instituciones con las fundaciones, en este caso privadas, y si realmente interesa que ese modelo se mantenga. Porque a mí no me interesa que el Principado represente al Gobierno de Asturias y vele, en este caso, por el mantenimiento de una obra de la magnitud de la que maneja esta fundación, si luego, efectivamente, esa representación va a convertirse en una especie, bueno, de convidado de piedra o casi de patrimonio títere, ¿no? Entonces, bueno, quizás dejo aquí esta reflexión, que deberíamos todos pensar qué modelo de relación queremos que nuestros representantes institucionales mantengan en el terreno del arte, que es el que aquí nos convoca con ciertas instituciones. Dicho esto, me gustaría preguntarle usted ha insinuado el recorrido jurídico, ¿no?, que tiene el asunto. Supongo que es un tema complejo, es un tema delicado y es un tema con muchas aristas. Pero si pudiera trasladarnos un poco, bueno, ¿por dónde creen ustedes que puede caminar la senda jurídica? Imagino desde la reclamación de un inventario a la protección de estos cuadros, a la traída a Asturias de obra, etcétera, etcétera, que nos contaran un poco de esta derivada judicial, ¿no? Sí, muchas gracias. La verdad é que solo unha puntualización, Cajastur non ten patronato, eu non toi porque la colección esa non hai un patronato al respecto, afortunadamente non toi porque non lo hai, ¿no? En otros patronatos non toi a la ligera, de forma ligera, sino de forma obligada y además orgullosa en la mayor parte de las ocasiones, obviamente, es de pertenecer a esos patronatos y a veces de presidirlos como me corresponde, obligatoriamente o por delegación
presidencia o en quien corresponda. Y por otro lado, en el patronato de Llaboral, que no llevamos meses, llevamos un par de semanas, aunque nos parezca muy largo, y un patronato que funcionó con toda regularidad. Yo a cualquier cuestión estoy dispuesta a contestar, por supuesto. En les actes constan todas las votaciones que se fixeron, la unanimidad de esas votaciones y cómo se tomaron las decisiones yo creo que en todas las ocasiones en el 100% por unanimidad, y por lo tanto constan todos los actes correspondientes, todas las decisiones que se fueron tomando, como cualquier órgano en ese caso de gestión de una fundación. Así fue y así consta en los actes, insisto, ¿no? Que no hay algo que no se pueda demostrar porque están ahí. Pero lo que usted plantea, señor diputado, respecto a esa larga ya historia o pequeña, según la dimensionemos, de nuestra relación con la Fundación y con la parte jurídica que representa, yo creo que en este caso el director general de Cultura puede contestar con más, afondar en ello y con precisión sobre este asunto, si me lo permite. Sí, buenos días. Pablo León, director general de Cultura y Patrimonio. Sobre la situación actual, que creo que es lo que comentaba el señor diputado, como decía antes la consejera en su intervención, la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio acordó hace 2 semanas el inicio de los trámites de declaración como bien de interés cultural de la colección y del conjunto de edificaciones que forman el conjunto del Pitu. Esto es fruto de un periodo en el que hemos estado intentando desde enero que la Fundación nos facilitara los catálogos, el inventario de la colección artística, fundamentalmente, que es algo de lo que carecemos. Se ha negado en 2 ocasiones a facilitárnoslo e incluso se ha llegado a negar que exista una colección como tal. Entonces, sí que esa colección, o que ese conjunto, como dicen ellos, conjunto de objetos artísticos que forman parte o que estaban vinculados a la Fundación, negaban también que tengan una vinculación con Asturias. Entonces, lo que hemos hecho en este tiempo es, por una parte, en base a toda la documentación que existe publicada, o publicaciones que ha hecho la propia Fundación, ha sido documentar el alcance y el contenido de esa colección artística, defender que sí que es una colección y defender que sí que está vinculada a Asturias, por el hecho de que fue comprada en su mayor parte por los hermanos Fortunato y Ezequiel Selgas a final del siglo XIX, precisamente para esa quinta en el Pitu. Por lo tanto, ahora yo creo que hemos argumentado bien en el expediente la existencia de esa colección y la vinculación con Asturias. Lo que vamos a hacer ahora, el siguiente paso es elevarlo al Pleno del Consejo de Patrimonio, que habrá en el mes de junio una reunión, e iniciaremos los trámites de declaración BIC, que implican, por una parte, la inexportabilidad de la colección, el hecho de que se considere como un todo y que, por lo tanto, todas las medidas de protección afectarán al conjunto de los elementos allí identificados, pero imposibilitará, por ejemplo, pues que se hagan ventas sin que haya una comunicación previa a la Consejería de Cultura para que pueda ejercer ese derecho de tanteo y retracto. Implicará también lo que comentaba antes de la inexportabilidad, con lo cual se abre ese camino que obviamente está abierto a una información pública, a trámite de alegaciones. Ahí supongo que la Fundación argumentará todo esto que nos ha venido diciendo en escritos, de que no considera que sea colección y que no considera que sea una vinculación la que tiene con Asturias, lo tendrá que justificar y demostrar ahí. Nosotros desde la Consejería estamos convencidos de que sí que es colección y que sí que tiene esa vinculación con Asturias y lo defenderemos, obviamente. Gracias, señor Gasalla. Y dada esta evidente voluntad de la Consejería por hacer valer su voz y su criterio, ¿no están echando en falta de menos que el Ayuntamiento de Cudillero reme en la misma dirección? Porque al menos las declaraciones que hasta la fecha hemos conocido de su alcalde, con las que yo fui muy crítico en el último pleno, en una intervención que tuve apoyando la propuesta de foro de incoar el expediente y de los otros 2 puntos de su proposición no de ley. La verdad es que las declaraciones del alcalde, don Carlos Valle, me parecieron extraordinariamente desafortunadas y poco solidarias con esta idea que desde la Consejería se está lanzando de, en fin, intentar poner en valor de que efectivamente lo que nos traemos entre manos es algo que compete a todos los asturianos, independientemente de que haya una fundación privada y una familia privada y unos intereses privados detrás.
Sí, gracias. Independientemente de las declaraciones del alcalde, que probablemente no fueran bien interpretadas en los medios de comunicación, en lo que yo puedo saber, la obligación de facer estas xestiones son nuestras, son de la Consellería, la obligación y el derecho de faceles. Por mucho que desde la Fundación nos digan que non podemos exercer ese derecho, nosotros seguimos insistiendo en exercelo. E tamén é cierto que, bueno, acabo ya, sí, e é cierto que esperamos un pouco, esperamos non un tiempo, sino unha serie de xestiones e unha serie de tener completados argumentarios para poder exercer este derecho e que non fuera algo que realmente alegaran en contra inmediatamente e, por lo tanto, quedáramos sin los objetivos que perseguimos, que lle llegar a la declaración BIC.